Cordial saludo a todas y todos. En esta ocasión analizaremos la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Para ello, específicamente, vamos a hablar de los elementos comunes constitutivos y de sus diferencias. En principio, podemos afirmar que en la responsabilidad civil contractual existen diversas acciones, como por ejemplo las acciones de conocimiento, es decir, las resolutorias por el incumplimiento de obligaciones en los contratos bilaterales o también en los procesos ejecutivos por la obligación de pagos de sumas de dinero o de dar bienes distintos de dinero, de hacer y de no hacer. Estas acciones nos permiten solicitar perjuicios que son generadas a causa del incumplimiento de ellos. El objetivo principal de la responsabilidad civil contractual es la protección de los derechos relativos, como lo son el patrimonio y el crédito. Sus elementos comunes son tres. El primero es el hecho o conducta culpable o riesgosa. El segundo es el perjuicio o daño causado en una persona en concreto. El tercero es el nexo causal entre estos anteriores supuestos. Así las cosas, la obligación que emerge, que surge de la responsabilidad civil contractual es aquella cuya fuente la encontramos en el incumplimiento o la mora de un contrato, de una de sus cláusulas. En consecuencia, procedemos al análisis de cada uno de estos elementos. Primero, un hecho o conducta culpable o riesgosa. Inicialmente se requiere de la existencia de un contrato o convención en donde se supone la existencia de obligaciones que debido a su incumplimiento generan responsabilidades. Es decir, se presume que se requiere de un contrato válido para la existencia de obligaciones. En aquellos casos en los que se es declarado la nulidad contractual, esta se puede sanear de acuerdo al artículo 1742 del Código Civil, modificado por la Ley 50 de 1936. Si seguimos los requisitos planteados en este artículo, podríamos lograr la legalización o la validación del contrato. Posteriormente, la nulidad contractual no supone la dejación total de las obligaciones cumplidas o las que están por cumplirse por parte de las partes. Un ejemplo claro de esto es el matrimonio. El matrimonio es un contrato en el cual si una de las partes falla o incumple, eso no exonera la responsabilidad o las obligaciones que puedan quedar al generarse el incumplimiento de dicho contrato. Obligaciones que se pactan en diversos contratos o convenciones se pueden generar incumplimientos, los cuales surgen a raíz de una conducta culpable, de incumplimiento de obligaciones de medio o de resultado. El incumplimiento es la dejación total o parcial de las obligaciones por cualquiera de las partes. Dentro de este incumplimiento, nuestra legislación ha definido tres formas de incumplimiento. La primera, incumplimiento simple. La segunda, incumplimiento imperfecto. Y la tercera, mora en el incumplimiento. La primera es aquella en donde el deudor deja la obligación en absoluto. Es decir, por ejemplo, cuando el deudor no paga nada de lo debido. En la segunda, la obligación no se cumple totalmente, sino que se cumple parcialmente. Por ejemplo, cuando el deudor hace un pago parcial del total de lo concebido o pactado. En la mora de incumplimiento
no se cumple en el tiempo pactado. Así las cosas, es el incumplimiento el que surge o hace surgir la exigibilidad. El incumplimiento no necesita de la constitución en mora por parte del deudor. En dichos eventos, el simple incumplimiento genera una mora automática. Es decir, no todo incumplimiento genera una mora, pero sí toda mora supone un incumplimiento. La mora es un incumplimiento calificado que genera consecuencias jurídicas. El incumplimiento genera unos efectos, la mora genera otros efectos. Dentro de los efectos que genera la mora tenemos tres. El primero es que nos permite cobrar los perjuicios. El segundo hace exigible la cláusula penal. El tercero, en los contratos bilaterales, si ambas partes incumplen, ninguno tiene derecho a solicitar los perjuicios, la cláusula penal y los riesgos sobrevinientes en dichas consecuencias. Cuando el contrato se constituye en mora, se hace exigible por parte del acreedor dos tipos de indemnización. Primero, indemnización moratoria, que tiene que ver con el retardo o la falta transitoria a la ejecución del objeto pactado. Segundo, la indemnización compensatoria, que tiene que ver con la inejecución absoluta o ejecución imperfecta de lo pactado. Estas formas de indemnización sirven para reparar todos los perjuicios sufridos por el acreedor en concepto del daño emergente y el lucro cesante. El incumplimiento es producido por una conducta culpable, por lo cual es necesario analizar la culpa. El artículo 63 del Código Civil nos da a conocer las tres especies de culpa existentes. Primero, culpa grave. Es aquella que equivale al dolo, aunque no es igual a la culpa grave, debido a que al final la norma precisa que el dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad del otro. 2. Culpa leve. Es la falta de diligencia o cuidado mediano o común, como la de un buen padre de familia. 3. Culpa levísima. Es la falta esmerada de diligencia que una persona juiciosa puede llevar a cabo en la administración de un negocio. Esta clasificación tripartita de la culpa es propia de la responsabilidad civil contractual. Esto según el artículo 1604 del Código Civil. Las conductas, ya sean culpables o no, realizadas por cualquiera de las partes, están supeditadas o definidas por el tipo de obligación en las que se encuentren estipuladas. Dentro de estas tenemos las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, que en cierta forma dan causales de exoneración de responsabilidad en algunos casos, como también en otros no se genera la responsabilidad contractual. En las obligaciones de medio se le permite al deudor actuar con diligencia y con cuidado. Si éste actúa de esta forma, se exonera de responsabilidad, ya sea por el cumplimiento del resultado o la inejecución de lo pactado. El deudor asume actuar de la mejor manera, pero no puede garantizar el resultado de la prestación o del objeto que requiere el acreedor. Un ejemplo de obligación de medio es la que se genera, por ejemplo, para un abogado actuando en calidad de apoderado de un proceso en el cual asume la responsabilidad de actuar de la mejor forma posible con el fin de tramitar y darle procesabilidad al proceso, pero sin garantizar el fin o el resultado de dicho proceso. Es decir, si el abogado acredita o prueba que actuó con diligencia o cuidado, aún no teniendo el resultado esperado,
se ausenta de responsabilidad. En cuanto a las obligaciones de resultado, el deudor se encuentra constreñido a la realización o cumplimiento total de lo exigido o la prestación que quiera, en ese caso, el acreedor. Un ejemplo de obligación de resultado es el contrato de transporte, que según el artículo 289 del Código de Comercio y el artículo 2 del Decreto 1 de 1990, se obliga al transportador, ¿sí?, a primero recibir, conducir y entregar las cosas tal cual como las recibió, ¿sí?, o en el caso de transportar personas, de transportarlas, de conducirlas y de dejarlas en su destino final tal cual como las recogió. O sea, cuando se genera un accidente, inmediatamente surge una presunción de culpabilidad. Esto según la jurisprudencia. Continuando con el análisis de los elementos de la responsabilidad contractual, tenemos el daño o perjuicio causado en una persona en concreto. La ley ha asumido que todo incumplimiento o violación del contrato genera un daño o un perjuicio al acreedor. Este daño o perjuicio se puede cobrar a través de procesos ordinarios o el proceso ejecutivo. Depende de la circunstancia en la que se desarrolle dicha situación. Como tercer elemento tenemos el nexo causal, que es el enlace o la conexidad entre los anteriores elementos o supuestos mencionados. Es decir, la conexidad o el enlace entre el hecho y el daño que es generado a causa de un incumplimiento. Es decir, que para que la obligación contractual se genere, debe prevalecer y existir necesariamente el nexo causal. Ahora bien, pasamos a la responsabilidad civil extracontractual. Aquí podremos definir sus principales diferencias respecto a la responsabilidad civil contractual. Primero, la responsabilidad civil extracontractual es una obligación que surge por la infracción de la ley y no por el negocio jurídico o un contrato. Según el artículo 2341 del Código Civil, esta es la fuente de la obligación que adquiere una o varias personas por reparar una acción que injustificadamente causó daños a otra persona. El objetivo principal de la obligación extracontractual es la protección de los derechos absolutos, de la integridad de la víctima. Sus elementos, a diferencia de la responsabilidad civil contractual, son los siguientes. Primero, en el elemento que tiene que ver con el hecho o conducta culpable o riesgosa, esta surge no en un contrato, sino a raíz de la infracción de la ley o de una conducta contraria al derecho. Esta responsabilidad se da en el cumplimiento de un contrato o al margen de él. Ahora bien, se tiene un concepto unitario de culpa, es decir, que la forma o la clasificación tripartita que se lleva en la responsabilidad civil contractual no se aplica en la responsabilidad civil extracontractual. Del mismo modo pasa con las obligaciones de medio y de resultado. En cuanto al segundo elemento, que tiene que ver con el daño o perjuicio, es esencial la prevalencia de este elemento, ya que es una consecuencia que ha surgido a raíz de una actuación injustificada de una o varias personas frente a otra que ha causado daños o perjuicios. Para que exista esta obligación debe haber un daño o perjuicio. El tercer elemento, que es el nexo causal, esencialmente debe de existir para las responsabilidades, ya que es el nexo, el enlace, la conexidad entre los anteriores supuestos para que se genere
esta obligación. Finalmente, es así como hemos identificado los elementos comunes y las diferencias que existen entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. A todos ustedes, muchas gracias.